Paz de Cristo, hermanos. En esta tarde estamos contentos de que se haya podido conectar por medio de estos. Y queremos decirle, hermanos, que les amamos en el Señor, ¿verdad? Que los bendecimos en gran manera. Hermanos, les damos un abrazo en el Señor y sobre todo un buen saludo a aquellos que nos conocen, nuestros amigos, hermanos, y en la iglesia local también. Dios les guarde, Dios les bendiga. Hermanos, queremos decirles que hoy viernes, hermanos, a predicar la palabra del Señor y bendecir las vidas de todos aquellos que quieran una bendición de parte del Señor Jesucristo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pedimos oración, hermanos, ¿verdad? Por los hermanos, ¿verdad? Que necesitan oración. Estuvimos en oración, si se recuerda, el martes pasado. Estuvimos en oración a las 7 de la tarde. Y todos los que se conectaron, Dios les bendiga. Pero conéctese, si no se puede conectar, hermanos, conéctese. Haga tiempo para el Señor. Es necesario que, hermanos, hagamos tiempo para Dios. Si no puede el martes a las 7, estamos el domingo a las 6 de la mañana también. Hermanos, conéctese, es lo más precioso. Conectarse, hermanos, ¿verdad? Y hablar con el Señor, hermanos, amén. Haga tiempo, hermanos, especialmente en nuestros tiempos que estamos viviendo, que se necesita mucho la oración, hermanos, ¿verdad? Oramos por las peticiones que hubieron, hermanos, y recibimos un buen resultado, hermanos. Nuestra hermana Ana, estuvimos orando por ella, fue una de las peticiones que hubo, y escuchamos una oración, testimonio ayer de que nuestra hermana ya ha sido libre. Nuestra hermana está bien, hermanos, ¿verdad? Dios la sanó. Dios, hermanos, estuvo con ella. Dios hizo una maravilla, hermanos, ¿verdad? Dios estuvo con ella. Y Dios bendiga a nuestra hermana Ana, que, hermanos, ¿verdad? Si me está escuchando, Dios la bendiga, Dios la guarde. Hermanos, qué bueno cuando hacemos notoria nuestras peticiones, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, hermanos. Amén. Así que en esta tarde yo le invito, hermanos, a que se una en oración, hermanos. Únese, hermanos. Dios está haciendo cosas grandes, y si quiere ser parte de las cosas grandes que Dios está haciendo, entonces hay que unirnos en oración, hay que unirnos en fe, hay que unirnos, hermanos, ¿verdad? A poder ser parte de ello, hermanos. Amén. Así que Dios les bendiga. Todos mis hermanos que han estado dando, hermanos, ¿verdad? Han podido aportar. Dios les bendiga. Gracias por su generosidad. Gracias por todo, hermanos. Amén. Y sobre todo, hermanos, ¿verdad? Todos aquellos que están orando por nosotros, hermanos. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor ya, pero antes de eso, hermanos, también quisiera decirle un último anuncio, que ya muy pronto vamos a estar en la iglesia, hermanos. Yo creo quizás unas 2 semanas más, hermanos, vamos a estar ya en la iglesia. Así que, hermanos, hay que seguir orando, hermanos, que Dios pueda calmar esto, que Dios pueda, hermanos, hacerlo cesar un poco, para que así podamos ya reunirnos muy pronto en la iglesia y podamos estar juntos una vez más. Así que, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos adelante, hermanos. Amén. Vamos a comenzar con la predicación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En esta tarde, hermanos, vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a estar observando, vamos a estar mirando lo que dice ahí en Marcos, libro según San Marcos, capítulo 11 y versículo 22. Y si puede unirse, hermanos, que en esta tarde vamos a hablar acerca de la fe, ya que hoy, en estos días, en estos tiempos que estamos pisando, hermanos, estamos, ¿verdad?, observando, es vital la fe en el cristiano. El cristiano que no tiene fe, hermanos, ese cristiano no va a llegar hasta la meta. Así que en esta tarde quisiera que, hermanos, miremos paso a paso ¿verdad?, tema que es la fe. Quiero, hermanos, recordarle qué es la fe, porque a veces estamos muy cómodos que sabemos qué es la fe, hermanos. Mira, sabemos lo que significa, pero quizás no lo estamos aplicando. Y es muy importante hoy, en estos días, hermanos, que estamos, hermanos, mirando, que vivamos
y hablemos la fe, que caminemos con fe, que hermano, donde quiera que andemos, se muestre la fe que hay dentro de nosotros. Y quisiera que vayamos ahí donde se encuentre, si puede tomar su Biblia, hermanos, vamos a leer varios versículos, pero quisiera que pueda usted acompañarnos. Vamos a ir a Marcos, hermano, el libro según San Marcos, capítulo 11 y versículo 22 al 24, y dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra es una palabra, hermanos, ungida, hermanos, ¿verdad? Que viene de la palabra de Dios. Y es muy importante, hermanos, ¿verdad? Que nuestros días, hermanos, que estamos nosotros mirando, que conozcamos esto, conozcamos, hermanos, el lenguaje de Dios, el lenguaje que Dios quiere, hermanos, que comprendamos, que vivamos, que hagamos. Y ese es fe, hermanos. Amén. Se necesita la fe en el Señor. Y vamos a estar mirando estos versículos, hermanos, ¿verdad? Y como hermanos, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad? Hay un versículo muy clave que se encuentra allá en Hebreos, ahí en Hebreos 11:1. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1, dice: ¿qué es la fe? Bueno, la fe dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, gloria al Señor. Fíjese, hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. Eso es fe, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y hay un versículo ahí, versículo 6, más o menos, dice otro versículo muy clave. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Y aquí podemos ver cómo el Señor, hermanos, maldice la higuera. Cuando vamos a Marcos, ¿verdad? Dice que maldice la higuera, y cuando regresan para atrás se da cuenta, hermanos, ¿verdad? Uno de sus discípulos, Pedro, se da cuenta que, hermanos, esa higuera se había, ¿verdad? La higuera que él había maldecido se había secado, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y esto es algo impactante para la vida de Marcos. Marcos se da cuenta, hermanos, ¿verdad? Cómo había autoridad en la fe, hermanos, de Cristo, de Jesús. Y esto le impactó el tanto. Y vemos cómo Jesús aprovecha de enseñarles algo clave a sus discípulos. Y hoy en esta tarde usted y yo somos discípulos del Señor, y todo aquel que es discípulo del Señor debe de saber qué es fe, debe de hablar fe, debe de andar en fe, debe de buscar la fe, hermanos, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe es vital en nuestros corazones. La fe es algo importante en nosotros. Y dice la Biblia, hermanos, ¿verdad? Si vamos ahí, ¿verdad? Rápidamente, en Romanos, hermanos, ¿verdad? Capítulo 10 y versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Fíjese, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, hermanos. Y es muy importante que hermanos, ¿verdad? Comprendamos que, hermanos, ¿verdad? Por eso debemos de estar, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Debemos de estar, hermanos, nosotros, no nomás leyendo, debemos de estar, hermanos, ¿verdad? Meditando en la palabra de Dios. Porque cuando hacemos esas cosas, estamos, hermanos, ¿verdad? Nutriéndonos por dentro. Estamos fortaleciendo nuestra fe. Estamos haciendo crecer, hermanos, ¿verdad? Nuestra fe interior en nosotros, en el Señor. Por eso dice claramente así que la fe es por el oír y el oír, hermanos, dice por la palabra de Dios. Es por eso que, hermanos, es importante que no nomás leamos la Biblia, sino que, hermanos, cantemos alabanzas al Señor también, que nos gocemos en el Señor, que, hermanos, ¿verdad? Busquemos la presencia de Dios y hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ahí viene, hermanos, la fe, viene por el oír, hermanos. Es importante que nosotros, ¿verdad? Lo hablemos, lo declaremos en nosotros, ¿verdad? Y dice, hermanos, ¿verdad? Marcos 11, versículo 22, fíjese cómo respondió Jesús. Dice, respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios. Y ahí está la clave, hermanos, una clave que quiero darte en esta tarde. Es esta. La fe debe de estar no en nuestro dinero. Claramente aquí Jesús les enseña un paso importante a sus discípulos. Que la fe no debe de estar en el hombre. No debe de estar, hermanos, ¿verdad? Tampoco en la educación. Nuestra fe no debe de estar en una compañía, no debe de estar en nuestro trabajo, no debe de estar en nuestras inversiones que tenemos hoy común, ¿verdad? Mucha gente tiene inversiones, invierte, hermanos, ¿verdad? Diferentes formas, pero nuestra fe no debe de estar allí. Nuestra fe, fíjese que le dijo el Señor a sus discípulos, les dijo, dice la palabra del Señor, tened fe en Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Tu fe debe de estar atada en Dios, hermanos. Amén, gloria al Señor. Porque esto nos enseña algo poderoso, hermanos. Esto nos enseña algo, hermanos, ¿verdad? Tremendo. Cuando nosotros analizamos y comprendemos esto, hermanos, que tenemos que tener nuestra fe en Dios, hermanos, ¿verdad? Porque, hermanos, ¿verdad? Cuando tu fe la atas en Dios, no vas a ver, hermanos, fracaso. Cuando tú atas y te atreves a atar tu fe en Dios, no vas a ver derrota. No vas a ver, hermanos, ¿verdad? Nada de eso, sino vas a ver victoria. Cuando tú atas tu fe, hermanos, en Cristo Jesús, déjeme decirte, no te va a llegar, hermanos, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Esas cosas que hoy en día la gente le agarra, hermanos, preocupaciones. Hay gente que le agarra estrés. Pero cuando yo tengo mi fe atada en Dios, hermanos, esa fe, hermanos, amén, hermanos, es tan poderosa que, hermanos, aleluya, no va a hacer nada, no va a hacer absolutamente nada en mí. ¿Por qué? Porque mi fe está en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Más claro, alguien dice, bueno, hermanos, puede decirlo más claro. Bueno, hermanos, si pones a Dios en todo, en otras palabras, déjeme decirle, vas a ver a Dios en todo. Si tú, aleluya, si tú pones a Dios, hermanos, en todo, aleluya, no sé qué más claro puedo decirlo, vas a ver a Dios en todo, aleluya. Por eso, hermanos, pon a Dios en tu educación, pon tu fe, hermanos, amén, aleluya, en Cristo. No pongas tu fe en la educación, en nada, hermanos. Está bien educarnos, está bien todas esas cosas, pero, hermanos, hay que poner, hermanos, a Dios en todo, hermanos, en nuestra educación, en nuestro negocio. Hay que poner a Dios, hermanos, en toda área de nuestra vida. Y cuando ponemos a Dios en toda
área de nuestra vida va a haber un perfecto balanceo, hermanos, donde no va a estar todo solamente en un lugar, sino, hermanos, va a haber un balanceo perfecto, donde, hermanos, yo voy a saber, aunque estoy rodeado de bendiciones, quizás trabajo, educación, hermanos, me da finanzas bien acomodadas las cosas, pero como tengo a Dios involucrado en todo, hermanos, amén, aleluya, mi fe, hermanos, aleluya, no va a hacer debilitar esas cosas. ¿Por qué? Porque tengo a Dios en todas esas cosas. Más bien voy a crecer más en el Señor y voy a ver que antes no tenía yo nada y ahora que las tengo, esas cosas al verlas va a hacer crecer mi fe más, va a hacer que mi fe, hermanos, amén, crezca aún más. ¿Por qué? Porque me voy a acordar que cuando yo no tenía a Cristo, no tenía nada. Cuando no tenía a Cristo, estaba yo, aleluya, estaba quizás abajo en lugar de arriba. Era yo cola en lugar de cabeza. Pero cuando yo ato mi fe en el Señor, hermanos, amén, cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús, usted va a ver victoria. Usted, hermanos, aleluya, hermanos, cuando Dios lo bendiga, usted, hermanos, aleluya, no va a debilitar, sino más bien va a crecer más, porque usted va a comprender que cuando no era nada servía a Dios y ahora que tiene con más ganas le va a servir a Dios, aleluya. Por eso es bueno poner a Dios en todo, hermanos, amén. Todo, ponga a Dios en todo lugar. Donde Dios, hermanos, permita que usted entre. Todo lo que usted toque, todo lo que usted tome con sus manos, es necesario que, hermanos, nosotros, hermanos, amén, hermanos, bendigamos eso. Qué hermoso es cuando yo puedo comprender, hermanos, puedo yo entender a Dios, hermanos, porque Dios, hermanos, es un Dios que Él, hermanos, ha dejado escrito en su palabra cómo opera Él. Él ha dejado en su palabra, hermanos, cómo Él, hermanos, ¿verdad? Es. Y hay que aprender a conocer a nuestro Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Por eso yo le animo a, hermanos, leer la palabra de Dios, el manual de la vida. Dios aquí nos enseña muchas cosas, hermanos. Por eso, hermanos, a veces nos encontramos pidiendo, hermanos, ¿verdad? Y a veces estamos pidiendo mal, hermanos. ¿Por qué? Porque pedimos sin fe. Pedimos cosas que Dios, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor, hermanos, no son necesarias a veces, hermanos. Amén. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán agregadas por añadidura. Hay cosas que no es necesario pedirlas. Hay cosas que te van a venir en cuando te conectas, hermanos. Amén. Es como decir, hermanos, aleluya, puede haber una casa bien bonita, puede haber una casa, hermanos, grande con recámaras y baños y amoblada y todo, pero si no está conectada a la luz, hermanos, si no tiene conexión a la luz, hermanos, ¿verdad? De la ciudad, hermanos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Esa casa, hermanos, no hay oscuridad dentro. ¿Por qué? Porque no hay luz. Pero en cuanto te conectas esa luz, en cuanto vas a la oficina y pagas tu conexión o hermano, lo que sea, hermanos, esa casa va a brillar. ¿Por qué? Porque ya está conectada a la luz. Y también nosotros, hermanos, hay que conectarnos a Cristo Jesús. Y va a haber luz dentro de ti. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que es muy importante, hermanos, ¿verdad? Que alumbremos
hermanos, necesitamos alumbrar nuestro camino. ¿Y con qué lo vamos a alumbrar? Con la palabra de Dios. ¿Y la fe cómo viene? El oír, por el oír la palabra de Dios, hermanos. ¿Quieres, hermanos, queremos crecer más en el Señor? ¿Queremos estar fructíferos en el Señor? Hermanos, hay que agarrarnos más del Señor. Hay que buscar más de Dios. Y vamos a ver cómo vamos, hermanos, ir de victoria en victoria, de fe en fe. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, versículo 23, hermanos, muy hermoso. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, fíjese, en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Con esto, hermanos, quiero decirte algo muy, muy importante. Es importante que como cristiano, lo que nos está tratando de decir aquí el Señor es que hablemos fe. Que sepamos cómo hablar fe. Que sepamos cómo actuar fe. ¿Por qué? Porque muchos dicen yo tengo fe, pero no la están hablando. Muchos pueden decir, sí hermano, yo tengo fe, yo tengo mucha fe, pero no la estás actuando. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Hermanos, decir yo tengo fe, dame fe, suena bonito, suena respetuoso decir, el hermano dice que tiene fe, pero hay que hablar fe. Mi pregunta hoy en esta tarde para ti es, ¿estás hablando fe? ¿Estás actuando tu fe? Es lo que está diciendo este versículo, hermanos. Es lo que nos está ministrando este versículo, hermanos. Gloria al Señor. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Hermanos, hay que hablar fe. Tienes que atreverte a decir lo que todavía no miras. Gloria al Señor. No hay que esperar, hermanos. Aleluya, a esperar a tener gozo para hablar gozo. ¿Me entienden, hermanos? Hay gente que espera tener gozo para poder andar con gozo. Y hermanos, y déjeme decirle, así es, no es así las cosas. Hay que, hermano, aleluya, si usted no tiene gozo todavía, cante cantos, cante alabanza. Hermanos, aleluya, hay que actuar la fe. Hermano, aunque no tenga gozo, ponga usted una sonrisa dentro de usted y va a ver, eso es fe, hermano, actuar la fe, aleluya. Hermanos, usted ore agradeciéndole al Señor, gracias porque Señor me vas a sacar de esta lucha, aunque Dios todavía no lo ha sacado. Usted ore, Señor, gracias porque me vas a sacar de esta prueba, aunque Dios todavía no lo ha sacado. Usted ore y diga, Señor, gracias porque voy a salir y en cuanto salga, Señor, voy a testificar en tu casa, voy a testificar allí donde me congrego, qué tan grande y maravilloso ha sido tú. Hermanos, ese es un ejemplo cómo actuar nuestra fe, cómo hablar fe. Es importante, hermano, no se quede solamente dentro de usted, hermanos, el dicho tengo fe, que no se quede dentro de nosotros solamente el decir hay fe en mí. Hermanos, está bien, suena respetuoso a Dios decir, Señor, tengo fe, ya, gracias, hermano, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que, hermanos, actuar nuestra fe. No hay que esperar a tener el gozo para hablar gozo. No hay que esperar, hermanos, tener, hermanos, lo que estamos pidiendo para poder darle gracias a Dios. Sino hay que darle gracias a Dios ya, hermanos. Aunque todavía no te ha sacado, aunque todavía no te ha librado, aunque todavía no te ha sanado, pero como dice aquí, hermanos, fíjense como dice aquí, hermanos, claramente, hermanos, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, fíjate, hay que atrevernos a cosas grandes, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande.
Fíjense, hermanos, no les dijo, miren, el que diga esta piedra aquí, quítate y échate, hermano. No, el Señor les habla a lo grande. Fíjense cómo dice el Señor, hermanos, claramente le dice, el que dijera a este monte, fíjese, este monte, él pudo haber dicho, el que le diga a esta piedra. Él pudo haber dicho, el que le diga a este objeto que está aquí, esta puerta. Hermanos, no, el Señor se fue a lo grande. El que diga a este monte, quítate y échate la mar. Hermanos, es ese Dios que tú y yo servimos. Hay que conectar nuestra fe, hermanos, a lo grande. Hay que hablar grande. Hay que hablar, hermanos, amén, poderosamente, porque servimos a un Dios poderoso. Praise God. Amén, hermanos. Servimos a un Dios omnipotente que todo lo puede. ¿Y cómo vamos a conocer nuestro Dios si no hablamos, hermanos? Hermanos, de lo grande que Él puede hacer, hermanos. Dios quiere ser grande en nosotros, pero si no dejamos que Él sea grande, ¿cómo, hermanos, Dios va a obrar grandemente? El Señor, hermanos, nos ha dado las armas para hacerlo. Dios nos ha dado una mente, hermanos, para lograr, hermanos, lo que usted haga de su mente, lo que usted haga del cerebro que Dios le ha dado, es la bendición que usted le da a Dios, hermanos. Con esa mente que Dios le ha dado, hermanos, usted puede formar una hermosa familia, hermosos hijos, una esposa, hermanos, virtuosa, dice la palabra de Dios, una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, alguien tiene que hacerla virtuosa, alguien tiene que hacerla grande, aparte de Dios, hermanos, amén, hermanos, porque no sola se va a hacer una mujer virtuosa, grande, hermanos, sino se necesita, hermanos, ¿verdad? El ayuda del esposo. Entonces, hermanos, hay que hablar grande. Dios nos ha dado un entendimiento, Dios nos ha dado una sabiduría y hay que, hermanos, ¿verdad? Ponerla a trabajar, hermanos, ¿verdad? Sus hijos, moldearlos al camino del Señor, su familia, su hogar, hermanos, lo que Dios le ha dado en sus manos, hermanos, son cosas grandes lo que Dios le ha dado en sus manos y hay que hacerlas grandes, hay que hacerlas, hermanos, ¿verdad? Germinar, hay que darle, hermanos, ¿verdad? El cariño que Dios quiere, hermanos, amén. Y aquí podemos ver claramente el actuar fe, hermanos, amén. Y hay gente, hermanos, que batalla, ¿verdad? Que batalla en eso, hermanos. Hay gente que batalla, hermanos, ¿verdad? En esa área. Hay gente que, hermanos, ¿verdad? No puede, hermanos, ¿verdad? Hablarlo. Se le dificulta. Pero, hermanos, ¿verdad? Así es como vamos a ejercitarla. En lugar que, hermanos, ¿verdad? Hermanos, hay gente que se desanima ella misma. Amén. Gloria al Señor. Hay gente que se tropieza ella misma, hermanos. Amén. Hermanos, ¿verdad? Hay que, hermanos, y hay que entender esto, hermanos. Hay que entender que es necesario por eso hablar la fe. Hermanos, para de desanimarte tú mismo. Hay gente que ella misma se desanima. Pero, hermanos, hay que entender lo que Dios quiere que entendamos. Hay que entender lo que Dios quiere que comprendamos, hermanos. No te desanimes tú solo. Hay gente que, hermanos, nadie viene a desanimarlos. Ellos solos se desaniman. ¿Con qué? Con mirar, porque es que miraron aquello otro. Hermanos, hay gente que se desanima, ella misma se desanima. Pero es necesario, hermanos, que aprendamos a hablar. Hermanos, esto es vivir. Hay que vivir con fe, hay que andar con fe. Es un estilo de vida, la fe. Es un estilo de vida, hermanos. Amén. Hablarla a la fe. Hay que, hermanos, contagiar a otros con la fe que Dios nos ha dado. Andar en fe es algo muy importante, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y es por eso que, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Gloria al Señor. Dice ahí, gloria al Señor, Filipenses. Voy a invitar que vayamos. Filipenses 4:13. Fíjese que dice Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese, todo lo puedo en Cristo
que me fortaleces, hermanos. Amén, gloria al Señor. Hay gente que, hermanos, verdad, gloria al Señor, ella sola no puede, hermanos, no puede hablar fe. Y es necesario que, hermanos, hablemos la fe. Hay gente que, hermanos, verdad, gloria al Señor, se le dificulta. Pero, hermanos, qué hermoso cuando yo sé hablar fe. Y puedo decir lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo voy a poder en Cristo. Hermanos, póngase a orar y diga: Señor, lo voy a poder, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar. Eso es hablar fe, hermanos. Amén, gloria al Señor. Júntese con gente que habla fe, hermanos. Júntese con gente, hermano, y declare: mi familia va a ser salva. Declare usted, hermanos: yo voy a tener la victoria. Yo voy a alcanzar lo que me he propuesto alcanzar. Y si su amigo, su amiga por ahí le dice: yo no te creo, hermanos, entonces dígale: sabes que entonces no me estorbes, hazte a un lado, no me estorbes, porque yo sí creo que Dios me va a sacar. Yo sí creo que Dios me va a librar. Yo sí creo que mi familia va a ser alcanzada. Hermanos, hay que juntarnos con gente que habla fe. Hay que juntarnos con gente que habla, hermanos, poder de Dios, que, hermanos, brota de sus labios la unción divina de Dios, porque esa gente lo va a levantar, lo va a bendecir a usted, lo va a ayudar a llegar a la meta. Eso es importante, que nosotros, hermanos, alcancemos y lleguemos a la meta, porque a eso estamos aquí. Queremos llegar a la meta, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Otro paso muy importante, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. La fe tiene que ver con nuestro, hermanos, ¿verdad? Con nosotros, con nuestro ser nuestro, hermanos. Tiene que ver. Dice ahí, hermanos, si regresamos allí, gloria al Señor, ahí en Marcos, gloria al Señor, donde estamos, gloria al Señor, 11:22 al 24, y dice la fe, el versículo 24, dice, hermanos: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjese, hermanos, muy importante, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será echado, dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. Fíjese, creed, hermanos, muy importante es creed, dice, y lo recibiréis. Creed y os vendrá. Gloria al Señor. Esto tiene que ver mucho también con nuestro ser mismo, hermanos. Está en nosotros el creer o no. Está en nosotros, hermanos. Amén. Hermanos, ¿verdad? El vivir esto, hermanos. Porque hay que vivir. El creer significa vivirlo, hermanos. ¿Verdad? Hermanos, hay que cambiar nuestra forma de conducirnos. Amén, hermanos. Amén. Hay que cambiar nuestra forma de cómo, hermanos, nos comunicamos. Y hay que hablar palabras de vida, hermanos. Amén. Palabras, hermanos, de victoria. Palabras, hermanos, que no nos van a derribar. En lugar de hablar palabras, hermanos, ¿verdad?, con espinas, nopal con espinas, hermanos, hay que hablar palabras, hermanos, que nos van a llevar a alcanzar lo que queremos alcanzar. Hermanos, amén. Hay que, porque, hermanos, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que, hermano, el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Y el Señor nos está llamando, hermanos, a que perseveremos, hermanos. A que perseveremos, hermanos. Y hay que perseverar, pero para poder perseverar se necesita la fe, hermanos. Se necesita la fe del Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Y hay que aprender a hablar fruto. Hay que aprender a hablar fruto de vida, hermanos. Amén. Dice aquí un versículo, hermanos, quiero que leamos. Gloria al Señor. Dice Mateo capítulo 21. Gloria al Señor. Dice Mateo 21:21. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo
que si tuvierais fe y no dudares, dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Gloria al Señor. Fíjate, hermano, pero no tiene que haber duda en nosotros. No tiene que haber duda, porque la duda, hermanos, ¿verdad? Hermanos, va a romper, va a quitar la fe. La duda, hermanos, deshace la fe. Hermanos, por eso el diablo, hermanos, lo que más ataca, nos hace es dudar. Porque al dudar, hermanos, entonces te desligas de Dios. La duda te desliga de Dios. La duda te desliga de la presencia divina de Dios. Y hermanos, lo que Dios quiere es que haya fe en nosotros, que crezca nuestra fe. Porque cuando crezca nuestra fe, vamos a saber cómo ganar batallas. Vamos a saber cómo ganar, hermanos, ¿verdad? Luchas, lo que venga a nosotros, vamos a saber ganar. ¿Por qué? Porque vamos a saber hablar como guerrero. Hermanos, vamos a saber hablar como soldado, como soldada. Hermanos, un soldado nunca va a hablar, ya me rendí. Un soldado prefiere dar su vida en la línea que rendirse, hermanos. Amén. Vamos a saber hablar como guerrero. Y un guerrero, hermanos, no habla cosas, hermanos, ¿verdad? De desánimo. Un guerrero no habla, hermanos, que él es la cola y no es la cabeza. Un guerrero, hermanos, sabe hablar y convencerse por dentro de él, hermanos, de ganar y pelear hasta ganar la victoria. Así que hay que tener mentalidad de guerrero. ¿Y qué es lo que nos lleva allá? La fe. La fe nos va a llevar a tener mentalidad de guerrero. La fe te va a llevar a ganar victorias, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 6 también. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Fíjense, hermanos, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Eso es lo que hace la duda, hermanos. Te va a arrastrar. Tanto que te lograste, por tanto que te costó lograr subir arriba. Y si, hermanos, si dejas que venga la duda te va a derrumbar hasta abajo. Y vas a tener que comenzar de nuevo otra vez. Por eso dice aquí que la duda es como, hermanos, es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice Santiago 1:6, hermanos. Por eso no dejes que la duda destruya tu fe. No dejes, hermano, que la duda destruya, hermanos, ¿verdad? Tu camino. Gloria al Señor. Disculpe. La fe es muy importante hoy en nuestros días, en nuestros tiempos. La fe es algo, hermanos, ¿verdad?, que Dios dejó para poder atarnos, hermanos, ¿verdad?, del cielo. Hermanos, como cuando un carro lo quieren puchar, hermanos, la grúa viene y lo ata con una, hermanos, ¿verdad?, con una cadena, y lo suben con una cadena. ¿Para qué? Para llevárselo arriba del camión, del troque, hermano. Así también nosotros, la fe es la que nos ata, hermanos, a lo invisible, nos ata a Cristo, hermanos, nos ata al Señor. La fe, hermanos, amén, gloria al Señor, es la que nos va a llevar a las victorias, hermanos. Dice, hermanos, el libro de Marcos, hermanos, dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Fíjense, al que cree, hermanos, al que tiene fe, todo le va a ser posible. En otras palabras, hermanos, el Señor nos está dando un cheque en blanco. Cuando tú tienes fe, hermanos, Dios te va a dar un cheque en blanco. Tú vas a decidir qué quieres en ese cheque. Gloria al Señor. Versículo 24 dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad, Señor. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba
reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres en él más. Ese es, hermanos, fíjese cómo la fe hace que opere Dios. Este hombre, hermanos, finalmente dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y ¿sabe qué, hermanos? A veces la incredulidad, ¿sabe qué hace? Estorba a Dios. Porque Dios quiere operar, Dios está listo para sanar, Dios está listo para levantar, Dios está listo, hermanos, para darle ese empujón, esa energía, hermanos, darle ese fuerza de búfalo. Pero, hermanos, nuestra incredulidad, hermanos, totalmente para a Dios. Nuestra incredulidad, ¿sabe qué hace? Deja que Dios, hermanos, no se manifieste. Nuestra incredulidad, hermanos, hace que se demore más, hermanos, nuestra petición, que se demore más, hermanos, a veces nuestro clamor, nuestra oración, lo que estamos pidiendo. La incredulidad, hermanos, demora, hermanos, la incredulidad. Qué hermoso es cuando hay fe, hermano. Por eso hoy llénate de fe. Hoy yo te animo a que te abraces de la fe del Señor. Hermanos, que la fe, dice la Biblia, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Como este hombre dijo: ayuda a mi incredulidad, Señor. Qué hermoso como el Señor comienza diciendo, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Qué hermoso, hermanos. Al que cree todo le es posible. Fíjense, hermanos, verdad, gloria al Señor, gloria al Señor, como Dios, hermano, nos da la llave, como Dios nos da la salida. Pero, hermanos, a veces, verdad, hacemos más caso a lo que dice el amigo, lo que dice el noticiero, lo que dice el horóscopo, y no hacemos caso a la palabra divina de Dios. Esta palabra nos va a llevar a la victoria. La palabra de Dios nos va a llevar a donde Dios nos quiere llevar, hermanos, ¿verdad? Dice Proverbios 18:20. Quiero que vea esto, 18:20. Dice algo importante. Esto es algo que te quiero dar en esta tarde. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Fíjese, escuche esto. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Fíjese, por eso usted hable vida, hable fe, hermanos, actúe su fe, hermanos. Él me dice, fíjese qué dice, hermanos: se saciará del producto de sus labios. Nosotros nos saciamos de lo que sale de nuestra boca, hermanos. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso, hermanos, hay que hablar vida, hay que hablar gozo, hay que hablar paz, hermano, pero no la tengo. Usted háblelo, hermanos, y va a venir en el nombre del Señor esa paz, esa fe, hermanos, gloria al Señor. Esa victoria va a venir, hermanos. Yo le digo en esta tarde: actúe su fe, hable fe, hermanos. Hoy más que nunca, en nuestros tiempos que estamos viviendo, háganlo, gloria al Señor. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aleluya. El que la ama comerá de sus frutos. Gloria al Señor. Así que, hermanos, dice aquí claramente que, hermanos, lo que hablamos saciará, dice, saciará del producto de sus labios, hermanos. Esto nos va, lo que hablamos, hermanos, ¿verdad? Lo que hermanos, hablamos, eso va a saciar, es lo que sacía a nosotros. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Fíjese, del fruto de la boca del hombre se llena nuestro vientre, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Amén. Habla la boca de la abundancia del corazón. Por eso yo le animo, hermanos, ¿verdad?, a que sigamos adelante, hermanos, sigamos triunfando, sigamos hablando fe, sigamos predicando fe, sigamos actuando nuestra fe. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dice, hermanos, versículo muy conocido, Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, hermanos, fíjense, es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
La certeza de lo que... Hermanos, en otras palabras, la fe hay que actuarla. Hermanos, gloria al Señor, aleluya. La fe, hermanos, hay que decirla, hay que actuarla, hermanos. No espere tener gozo hasta que le venga el gozo. No espere, hermanos, alabar a Dios ya que tenga una razón para alabar a Dios. No, hermanos, aleluya. Esta es fe. Fe es una decisión, hermanos. Y cuando tú la dices, cuando tú la hablas, cuando tú hermanos, ¿verdad? La enseñas, hermanos, la demuestras, es cuando van a venir las cosas a tu vida. Como dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, hermanos, por último, mire, dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, fíjese, hermanos, como dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Sigamos adelante, hermanos. El domingo a las 6 de la mañana vamos a estar, hermanos, orando. Gloria al Señor. A las 6 de la mañana yo le animo a que, hermanos, ¿verdad? Póngase en oración, conéctese por Facebook o por YouTube, a que hermanos, para que así podamos, hermanos, orar juntos, hermanos, en vivo, hermanos, ¿verdad? Y actuar nuestra fe, hablar nuestra fe, hacerla hablar. En el nombre del Señor, hermanos, siga adelante. Al domingo estamos a las 3 de la tarde. Dios le bendiga grandemente. Amén, hermanos. Gloria al Señor.